Bona nit, què tal? Benvinguts, benvingudes. Una nit més, un dilluns més criminal. Què tal? Com esteu? Espero que estigueu molt i molt bé. Jo estic acalorat, la veritat. Semblava que anava a ploure i no ha plogut i s'ha quedat la xafogó de merda. O sigui que estic molt cabrejat, molt cabrejat. A part d'això, bé. Aquest matí m'heu tingut fent un home nou a les 10, substituint en Jaume. A veure, per aquí, en Gerard, benvingut, que no t'ho he dit abans. Bam Lleida, també, benvingut. Doncs aquest matí m'heu tingut fent el programa en Jaume. Demà sembla que també el tindré que tornar a fer, si tot va bé. Si tot va bé, no ho sé. Demà no sé què he de fer al matí. O sigui que si estic lliure faré un home nou a les 10 i aquí estarem per fer-la batar amb tots vosaltres. Neus, benvinguda, què tal, com estàs? I res, que això, que estarem per aquí. O sigui que potser us mengeu molts directes aquesta setmana. També s'ha de dir que és l'acústica aquesta setmana aquí a Figueres. Què vol dir això? No vol dir que vagi a tots els concerts, ni molt menys. Ingrid, què tal, senyora? Tot bé? Tot bé? Benvinguda, bona nit. No vol dir que vagi a tots els concerts, però sí que si hi ha l'acústica hi haurà moviment per Figueres, la meva dona potser voldrà anar a algun concert, m'hauria quedat amb la nena. Coses d'aquestes que acaben passant, sabeu què vull dir? I és per això que no puc assegurar si dijous, divendres, dissabte, diumenge estaré fent directes o no. No ho sé, directament us ho dic. Tot i això, avui en faig 2, demà mínim en faig 1 al matí i a la nit recordeu que demà torna Contrapicats a les 10 de la nit, o sigui que us esperem a tots, que parlarem de tot el que hem vist aquest estiu. Jo crec que estarà força bé, a més si serem els 3, em diràs que no. I també comentar-vos lo de sempre, que avui mirarem Crímenes Imperfectos, que el joc és només començar el capítol a veure qui endevina qui és l'assassí, i que també, això, sisplau, si teniu Amazon Prime, subscriviu-vos al canal, marqueu l'estrelleta que hi ha aquí sota la meva pantalla. Oh, m'acabo de rascar amb el dit dolent i m'ha fet molt de mal. I us subscriviu gratis, que no costa absolutament res i em feu molt feliç perquè, mira, ja us vaig dir l'altre dia, m'he comprat una altra càmera web que la necessitava per fer unes coses i aquí la tinc. O sigui que els vostres calés no van a un sac buit. Realment ho gasto en coses pel canal. També m'he pagat una subscripció anual al Canvas, perquè com que tinc la mà malament i em costa fer miniatures, amb el Canvas és un moment i els vostres calés han anat aquí. O sigui que ja veieu que realment inverteixo, no m'ho quedo per jo què sé, anar a dinar o comprar-me tonteries, sinó que realment m'ho estic invertint en coses que crec que valen la pena. També marqueu el cor que hi ha aquí sota, sisplau, i així podeu xatejar amb mi. També, que això no ho dic mai, però està molt bé, si us agrada tot el que estic fent, compartiu-ho per xarxes i dieu-li a la gent, t'agrada Crímenes Imperfectos? Doncs els dilluns a una direcció web els comenten, vés-hi, perquè com més gent en conegui, més gent en començarà a seguir, més diners podré tenir per comprar més cosetes i encara fer més directes. Bona nit, Positrònic, què tal, com està vostè? I ja per acabar, que no em vull allargar, recordeu que també estic a la xeta.cat i si busqueu Jacint Casademont us podeu fer mesenes meus per una quantitat molt petita, la veritat. I a canvi tindreu contingut exclusiu. També podeu fer donatius puntuals. Ja no us omplo més al cap. Bueno, que passeu per YouTube i ens seguiu a xarxes socials. Ja està, no us omplo més al cap. Avui anem a mirar nous capítols de Crímenes Imperfectos. Esperem que no hi hagi nens involucrats, que és el que ens fa patir més. Ja ho sé, us fa patir a mi també, però és dur, quan hi ha nens pel mig. I res, anem-hi. Com sempre, veig que no hi ha en jogo, algú em tindrà que informar si se sent perfectament el vídeo i si la meva veu està massa alta, està massa baixa i tot això, d'acord? Espero la vostra resposta. Comencem. 1983. La policía de la ciudad de Regina, en Saskatchewan, llega al lugar de los hechos junto a la sede del gobierno provincial. Un personaje ilustre de la ciudad canadiense yace muerto en un charco de sangre. Oh. La manzana estaba llena de coches patrulla. Sabía que algo había pasado. Pujo una mica. ¿Casa de quién había sido? Era una figura pública con mucho dinero. La policía enseguida determinó que había sido un asesinato premeditado. ¿Millor? El político Colin Thatcher no tardaría en convertirse en el principal sospechoso de una complicada trama de intrigas y engaños. Casi todas las conversaciones empezaban igual. ¿Crees que lo hizo o no? Era una buena historia, con todos los elementos necesarios. Había sexo y había asesinatos. Regina es una pequeña ciudad canadiense en la provincia de Saskatchewan, Va molt ràpid, conocida no? por su hospitalidad y su ambiente tranquilo.
La capital provincial está familiarizada con el crimen, pero son pocos los incidentes con armas de fuego Y la imagen mayoría está de los girada. casos se resuelven pronto, sin atraer la atención de los vecinos. Sin embargo, a comienzos de los 80, un homicidio se cuela en las páginas de sociedad de los diarios. La ciudad y el país al completo están a punto de descubrir una oscura trama de política, intrigas y asesinato. Com el cas aquell del trio, 17 cap. de mayo de 1981, atardece en un cálido día de primavera. Frente a la sede del gobierno provincial, Sí, va encontramos el superràpid. barrio de Lakeview, No sé per el què. hogar de algunas familias ricas y poderosas. Joan Veieu, no està ficat ràpid, o sigui que o és d'ells o no m'ho explico. Wilson y su marido Tony recogen la casa después de pasar el día en el jardín. La pareja lleva casada 5 meses y es conocida en la comunidad. Tony por ser un prometedor ejecutivo de una gran productora de acero y Joan por ser la exmujer de un popular político. Con ellos vive Stephanie, la hija del primer matrimonio de Joan. Joan era una mujer elegante y refinada. Era inteligente, estaba al tanto de la Ara va actualidad bé. y tenía claros sus objetivos. Quería que su vida tuviera sentido. La gente la veía como una madre dulce y cariñosa. Una mujer con estilo. Creo que era una opinión sincera y demostraba que pensaban en ella como en una buena persona. Ai. Qui és l'assassí? Es de noche y la pareja se despide de unos amigos con Ah, los que han veurà, cenado. veurà. Tony sube al segundo piso mientras su mujer se dispone a recoger. Venga. Joan se mueve por la cocina cuando una siniestra figura emerge de las sombras en el exterior. El asesino. Esa persona se había limitado a esperar en el patio trasero, junto al garaje, con un rifle en las manos. No sé, és molt raro. Podía verlo todo a través de la puerta acristalada de la cocina. Tenía un rifle pesado que levantó para apuntarla hasta que tuvo un buen ángulo de la parte central de la espalda. Entonces disparó. La derribó y Qué sádico, al ¿no? momento Joan estaba en el suelo. Una pareja de jóvenes que casualmente pasaban por la zona vieron a un hombre saliendo de la casa apresuradamente. Dijeron que tenía alrededor de 20 años. Era de mediana estatura y tenía barba. Llevaba un Semblava rifle Charles y vieron que Bronson. subía a un coche anaranjado último modelo antes de desaparecer. Si un cotxe taronja no La és matrícula del gaire... coche está cubierta de barro, dissimulat. lo que hace imposible su identificación. De vuelta en la casa, Tony llega junto a su mujer. Pensó que había tenido Per què un posen accidente. portes Ni exteriors siquiera de vio que le vidre? habían disparado y que estaba en el suelo sobre un charco de sangre. Aunque herida de gravedad, Joan sigue consciente cuando llegan los servicios de emergencia y la policía. La bala no ha tocado ningún órgano vital, pero ha impactado contra el hombro. La noticia del violento ataque se extiende como la pólvora. Fue un incidente traumático. Los delitos con armas de fuego no son algo habitual en Regina, ni siquiera hoy en día. Sembla que Puedo digui asegurar que es muy vagina. raro que una persona dispare a alguien en un barrio acomodado junto a la calle más transitada de la ciudad. Mientras la policía peina la zona e interroga a los testigos, los rumores sobre el posible sospechoso comienzan a extenderse. Los Wilson, ahora en el hospital local, apenas tienen dudas de que el exmarido de Joan tiene algo que ver. Jo crec Si que fuera no. cierto, el gobierno de la ciudad se tambalearía, puesto que el exmarido de Joan no es otro que Colin Thatcher, hijo de un antiguo primer ministro y un político en alza por derecho propio. Jo crec que és un sicari el marit. Todo el mundo conocía a Colin Thatcher. Nos habíamos hecho una idea de cómo era, basándonos en las fotos que le sacábamos cuando cubríamos noticias relacionadas con él. Era una figura política bastante prominente de Saskatchewan. Tenía dinero, tenía poder. Y además de político, había tenido éxito como ranchero. Era un tanto intimidador. O al menos esa era la sensación que transmitía. Home, doncs sí, la veritat és que sí. Hola, Jogo, què tal? Joan Wilson y Colin Thatcher habían estado casados más de 15 años y tienen 3 hijos, Greg, Regan y Stephanie. La batalla legal tras el divorcio Bona nit, alcanza amics i proporciones amics. De épicas. què mireu el documental Aún se avui? enfrentan por la És custodia Crímenes de los niños Imperfectos. y un pago de $500,000 por el acuerdo de divorcio. Los medios le habían dado mucho bombo. Él luchaba Estaven con fent uñas y focs dientes por artificials los niños festa y major. para que redujeran la Hòstia, que bé. pensión compensatoria. Hòstia, però un dilluns... Fue un proceso largo y duro.
Joan tenía probablemente a Sí, uno de los no sé per què el mejores narrador abogados va de la a ciudad, doble velocitat, però no sé el per què. que hizo lo que pudo, pero se enfrentaban a un hombre que nunca había seguido las reglas. Tot va normal fins que arriba el narrador. Potser tenia pressa aquell dia. Con Joan herida en el hospital, las sospechas comienzan a centrarse en el obstinado político. Sabiendo quién era y teniendo en cuenta la batalla legal por la custodia de los niños, Colin se convirtió en el principal sospechoso. Una de dos, ¿o lo hizo él o contrató a alguien para que lo hiciera? Yo no Sabadell creía també ni lo acaben uno ni lo dilluns. Bé, a otro. Barraques el Nadie diumenge. me lo había demostrado. Vaja. A pesar de los rumores, la policía no tiene nada que relacione a Colin con el crimen. Cuando lo interrogan, declara que estaba en casa de Murjo, a 40 minutos en coche de Regina. Además, los testigos afirman que el sospechoso tenía barba. Una mica Y Minions, Colin sí. Thatcher le dobla la edad. Por otra parte, sin más detalles, el coche naranja es imposible de localizar. En cuestión de días, la investigación llega a un callejón sin salida. No va deixar petjades, el tipus de Cuando bala... Joan recibe el alta, se centra en la rehabilitación del hombro, con el miedo constante de que su vida esté en peligro. A mi em passa igual. Jo crec que em volen matar. A pesar de sus temores, los meses pasan sin incidentes. Joan funda una empresa de diseño de interiores junto a su marido, Tony. Collons. Estaba muy concentrada en el negocio y quería que funcionara. Siempre me dio la impresión de que quería seguir con su vida. Això vol dir que la maten. Mientras tanto, la suerte de su exmarido también mejora. El partido conservador de Colin Thatcher sube al poder en una de las victorias más aplastantes en la historia de la provincia. Su poder crece cuando lo nombran ministro de Energía, aunque no ocupará ese influyente cargo por mucho tiempo. En enero de 1983 abandona el notorio cargo del gabinete ministerial. I això? Tenía un estilo arrogante y tendencia a hacer las cosas por su cuenta. Puede que sin la autoridad o la aprobación necesarias. Tal vez eso hizo que tuviera que dejar el gabinete ministerial. Zambotigre, em sap Conociendo a greu. Colin Thatcher, Està seguro així que el no se lo tomó vídeo. demasiado bien. El narrador... Para complicar las cosas, Colin debe Sí, pagar a su també exmujer té una gran efecte suma mirall. por O sigui, divorcio aquest vídeo antes de fin de mes. ho té tot. Efecte mirall, la narració al doble Unos velocitat. cuantos factores adversos se combinaron durante el mes de enero. La situación económica de Colin empezaba a ser preocupante. Thatcher. Està plovent. Està plovent a Lunes Figueres. 13 de enero. La empleada de hogar que trabaja en una casa cercana a la de Joan ve a un hombre sospechoso en un sedán azul 2 veces en la misma semana. Parece Ai. estar observando la casa de los Wilson. Aunque Jordana, el coche está bastante bona nit. limpio, la matrícula se encuentra cubierta Va de tan barro. ràpid que em costa concentrar-me en el que diu. Miraba por la ventana y veía al mismo hombre ahí sentado. I con que su l'avatar barba, que l'ha publicat és hundido el en Capone. asiento, Sí, sí, ho té tot. Y con ese tipo de guantes que usan los médicos Joan, y enfermeras. de como Joan, de plástico és muy un nom fino. femení. El hombre se pasaba horas sin moverse del coche. Per Hasta que cert, un día hola Eva. ella se puso muy nerviosa. No pudo más y salió a descubrir quién era. Armándose de valor, se acercó al coche y comenzó a limpiar la matrícula Què para dius? ver los números. Puta loca. Pero el hombre reapareció de repente y ella corrió hacia su coche. Varios vecinos reparan en el coche misterioso, pero nadie avisa a la policía. El jueves de esa semana se deja ver en el barrio por última vez. Viernes 21 de enero. Después de una dura semana de trabajo, Joan Wilson visita a una amiga en su despacho antes de irse a casa. I la mata. Collons, quina merda. Nos sentamos a tomar una copa de vino y hablamos de cómo nos iban los negocios, lo que estábamos haciendo y la vida en general. Entonces salió el tema de Colin. Al parecer estaba desquiciado por algún motivo y eso preocupaba a Joan. Si me lo dijo es que le preocupaba de verdad. Ja us he dit que Aquella fue la l'assassí última vez que la vi. serà un sicari del marit Salió actual. por la puerta de atrás como si tal cosa. Estaba nevando. Era una de esas noches de invierno oscuras y espesas. Tal vez yo fuera la última persona con la que habló. Els americans Veo a no tenen Joan gaire saliendo gust de mi pel vi, o despacho sigui que de pot buen ser humor, perfectament. dirigiéndose a casa para hacer la cena. Y de repente la imagino bajándose del coche y me viene a la mente lo que quiera que pasó después. Què passó? Què passó? Viernes 21 de enero de 1983.
Joan Wilson, la exmujer de un conocido político de Saskatchewan, se dirige a su casa después de un día de duro trabajo. 2 años antes había sido víctima de un despiadado intento de asesinato que nunca se llegó a resolver. Joan llegó a casa alrededor de las 6. Ya era noche de grada y hacía mucho frío. Volvía a casa. Avanzó por la calle Albert, giró para entrar en el garaje y lo abrió con el mando del coche. Después bajó del vehículo y la atacaron. Una figura enorme se acercó a ella, con lo que la policía identificaría como una hoz. Què dius? Y Era un comenzó a segador. atacarla, golpeándola y haciéndole cortes con el arma. Un cop de fals. O comunista, vés a saber. Calle abajo, Craig Dodson regresa a casa después del trabajo. Oye lo que parece el grito de un niño y vuelve sobre sus pasos. La policía cree que Joan recibió unas 40 cuchilladas. Hòstia puta. Peleó y peleó, avanzando poco a poco hacia la puerta de casa, cubierta de sangre. Finalmente, su agresor sacó una pistola y disparó contra ella. O sigui, l'apunyala 40 vegades i després li rebenta el cap. Sí, són velles Craig tradicions Dodson está ahora a horroroses. tan solo unos metros. Oye una detonación, pero no la identifica como un disparo. Tenia seguro de vida aquesta pobra dona? Home, si Dijo tenia una haber visto a empresa un acabada de hombre muntar, saliendo del segurament. garaje. Parecía bastante tranquilo. Se guardó algo en el cinturón, miró a Craig a la cara y se alejó en dirección norte, por donde no podía verle. Solo lo vio un momento y no se fijó demasiado, pero pronto descubrió lo que le había pasado a Joan. Estaba tirada en el suelo sobre su propia sangre. Craig llama a casa de los Wilson y en segundos Tony está junto a su esposa, buscándole el pulso con desesperación. Al otro lado de la ciudad, el fotógrafo Robert Watson se percata de que ocurre algo grave. Tots els assassinats passen de nit. No hi ha cap assassí que prengui el sol. Si són premeditats solen ser de la nit. policía que doblaron la esquina a toda velocidad en dirección sur. Algo ocurría, pero no podía imaginarme algo así. De repente, los 3 vehículos aparcaron junto a un garaje. Es una imagen que nunca olvidaré. Hacía frío, mucho frío. La niebla estaba baja. Era ese tipo de bruma que hay cuando va a helar. Lo único que se veía eran los coches patrulla con las luces encendidas. No pude ver los detalles con la cámara, pero sabía que algo había pasado y en casa de quién había sido. Ah, que els programes aquests americans sempre entrevisten Al otro lado de la els cinta policial está periodistes, el cadáver de Joan Wilson. Ergo, els Docenas de assassins són investigadores vampirs, rondan por la programes escena del resolts. crimen, entre ellos el inspector Ed Swayze. Suïci. No parecía que hubiera sido un robo. Habían atacado a la víctima con demasiada violencia para eso. Tenéis que ver, el tinc apuntat, el tinc a la un llista. castigo. Zambutigre. Más de uno pensamos que el agresor había cometido lo que se He llegit que diuen considera que està bastant un bé. crimen pasional. Era algo exagerado. Que el de les Gales Scouts, que també van estar a El Disney sargento Plus al mateix dia, Strickland, també el està molt forense bé. del caso, no solo sacó fotos y obtuvo mediciones, sino que registró todas las pruebas que encontró. Después de registrar la escena del crimen en imágenes, el cuerpo es trasladado para realizarle la autopsia. Los agentes se dispersan en busca de pruebas, mientras Craig Dodson ayuda a hacer el retrato robot del sospechoso. La noticia del brutal ataque inquieta a la ciudad. És en Hodor. Mi marido entró y me dijo que algo había pasado en casa de los Wilson. Había coches de la policía por todas partes. Oh, Dios mío. Empecé a preguntarme qué habría pasado. Sabía que ya le Que, habían per cert, disparado una no vez. sé si coneixeu, hi ha una aplicació que es diu Pluto TV, Una hora después dieron que la noticia podeu de su tenir muerte per por la tablet, radio. per mòbil o fins i tot Me a la quedé de tele, piedra. que són canals 24 hores. I al canal 24 hores n'hi ha un només a crímenes Al igual que la primera imperfectos. agresión, muchos creen que su exmarido tenía el móvil perfecto para hacerlo. Debía de haber 1 millón de teorías al respecto. Amb que els Y él maten amb estaba en pomes las más enverinades o agulles a importantes. cosir. Casi todas las conversaciones empezaban igual. ¿Crees que lo hizo o no? La policía pone bajo vigilancia la vivienda de Colin Thatcher en Mujo. Los agentes ven que el político está en casa, pero ya ha pasado 1 hora desde el ataque. Esa misma noche, 2 grandes descubrimientos aguardan en la escena del crimen. Ai, Gracias a los vecinos, se descubre la historia del coche azul y su misterioso ocupante.
Fue visto por última vez Sí, la víspera també de la tenen muerte, les 24 en lo que hores de describieron Bob como un Esponja. antiguo sedán, tal vez de finales de los No té 60. algun canal que m'hi he La quedat empleada de encantat, hogar que se había acercado a él había visto los 3 últimos dígitos de la matrícula, 292. Sin embargo, el hallazgo que aguarda a la policía en casa de los Wilson es aún más revelador. Cerca del garaje, los investigadores encuentran el recibo de una tarjeta de crédito que se había El usado en una de gasolinera. lluita lliure em Afirma sembla que l'han parecer de tret, Colin Thatcher. Aquests dies no hi és ja. El recibo era del día anterior. Cuando los agentes fueron a preguntar esa misma noche, descubrieron que Colin Thatcher I el de Star Trek em sembla que había l'estan ido a punt de llenar el treure ja. depósito la noche anterior y se dejó el recibo al marcharse. El empleado de la gasolinera tuvo que correr tras él para dárselo, por lo que supimos que había estado en su poder el día antes. Durante el fin de semana, la policía interroga al exministro acerca de la muerte de Joan. Sempre que veig aquests crímenes em xoca que cap dels que apareixen parlant amb el mòbil. Que hace mucho que no Dijo entro. que había estado todo Doncs sí, el l'han tiempo en tret, casa, eh? sentado en la mesa de la cocina con sus 2 hijos y la señora de la limpieza. Greg y Regan Thatcher confirman la declaración de su padre, al igual que la empleada de hogar. Según afirman, Colin estaba cenando en Moose Jaw cuando su exmujer fue asesinada en Regina. Es una buena coartada. Sí. Ese mismo día, la policía hace público un retrato robot del sospechoso, que además podría ser el mismo hombre del coche azul. Lo describen como un varón menor de 30 años, con una constitución de delgada a media, pelo oscuro y barba. Sí, pues semblava més El hombre gros. del retrato robot no guardaba ningún parecido con Colin Thatcher. La gente que estaba convencida de su culpabilidad empezó a plantearse las cosas de otro modo. La gran mayoría de la población se había planteado que él podía estar detrás del asesinato. Así que la sorpresa inicial dio paso a la gran pregunta. ¿Había sido él? Ah! Sembla Steve Jobs de jove. 24 de enero de Té una 1983. retirada. Han pasado 3 días desde el brutal asesinato de Joan Wilson. Las sospechas de la opinión pública recaen sobre su exmarido, el No político tenen prou conservador memòria Colin en guardar Thatcher. els productes. Aunque el recibo de una tarjeta de crédito lo relaciona con la escena del crimen, la declaración de un testigo y la coartada del propio Colin apuntan en otra dirección. Que podria ser qualsevol, sí. Bueno, clar, és que... A veure, Esa és misma semana, Canadà, el funeral de Joan genera grandes muestras de dolor sé si entre sus m'enteneu. familiares y amigos. Me dio mucha pena entonces y me la sigue dando ahora. ¿Por qué harían algo así? A que era aquesta l'assassina Era en una barba? buena mujer. Yo le tenía mucho cariño. La gente conocía a Joan Wilson, así que se sintió inmediatamente identificada con la víctima. Esto generó Que em una gran sembla el del presión dibuix, sobre jo la porto policía. ulleres. Todo el mundo quería resultados. Ara s'ha accelerat. El narrador sembla que li fotia el 2 i Hay un 1,5 grupo de 18 al policías WhatsApp quan li asignados al rota. caso Bona por nit. toda la ciudad. Bona nit, Mientras meva distribuyen dona. el retrato robot y continúan buscando pruebas, la policía recibe una enigmática llamada. Una voz anónima dice que el sospechoso que buscan podría ser un gestor de cobros de 37 años llamado Gary Anderson. Gestor de cobros. La policía descubre que Gary Anderson ha estado en prisión. Hòstia, Pero lo que más llama su atención es su és relación con el Enric exmarido de Arustrell. Joan. Anderson es dueño de un terreno colindante al rancho de Colin Thatcher. El registro de llamadas demuestra que han estado varias veces en contacto. Sin embargo, lo más llamativo es su parecido con el retrato robot. Home, clavat, eh? Anderson no tarda en ser requerido en la comisaría para ser interrogado. Clavadíssim. Al igual que sucede con Colin Thatcher, se pueden confirmar sus movimientos durante la noche del asesinato. Había entrado en varios negocios y un restaurante mientras se cometía el asesinato en Regina. Era una És coartada entre Toni sólida, Muñoz y Ricardo aunque de Ostrell. algún modo parecía prefabricada. Además, estaba a su semejanza con el hombre que había salido armado del garaje. La policía no tiene razones para retenerlo, pero sospechan que Anderson sabe más de lo que cuenta. Esa misma semana se descubre otra pieza del rompecabezas. Què descobreixen? La policía sigue a Colin Thatcher mientras devuelve un Oldsmobile azul, propiedad del gobierno, que había alquilado. La matrícula termina con 3 dígitos, 292. Monopoli. La policía confisca el coche y lo aparca en el mismo lugar donde el misterioso vehículo fue visto la semana del asesinato. Aunque el sedán es nuevo y los vecinos lo habían descrito como un modelo antiguo, la empleada de hogar lo reconoce de inmediato. Aunque nadie lo vio durante la noche del asesinato,
La policía ahora sabe que el coche que había alquilado Thatcher es el mismo que estaba junto a la casa de Joan Wilson. Bueno, casualitat. Dígame. 1 de febrero de 1983. La policía recibe otro soplo, esta vez de un informador. Un criminal de poca monta llamado Cody Crutcher ha estado fanfarroneando de haber obtenido dinero de Colin Thatcher a cambio de prometerle que mataría a su exmujer. La policía lo visita en prisión, pero Cody niega toda relación con el asesinato de Joan Wilson. No obstante, al presionarlo reconoce que acudió a una extraña reunión en el vestíbulo de un hotel de la ciudad. ¿Qué? Había otros dos hombres que al parecer eran el intermediario y el contacto. Ay, ay, ay. Estuvieron hablando de asesinato. La policía pronto descubre la identidad del intermediario, otro criminal del 3 al cuarto llamado Charlie Wilde. Sin embargo, la identidad del tercer hombre, y tal vez la clave del caso, sigue Sí, siendo és un Enric misterio. Arústez després La de les policía tiene vacances. cada vez más pistas, pero muy poco de ello se hace público, lo que hace creer a muchos que la investigación ha llegado a un callejón sin salida. Sempre diuen el mateix i sempre troben la pista. No ens enganyeu. No mostraron sus cartas en ningún momento. No querían contarle a nadie todo lo que habían descubierto. Mientras tanto, Colin Thatcher continúa ejerciendo como político del gobierno provincial. Sí, clar. Creo que, en cierto modo, temían que abandonara el país si hablaban demasiado y las cosas se hacían públicas. Lo creas o no, me parece que los medios de comunicación estaban dispuestos a guardarse sus sospechas. Diría que por el hecho de que tenían que tratar con él a diario. Ese hombre seguía siendo una figura pública, un político. Sí, clar. Una acusación de asesinato ¿Qué has de es hacer? algo muy grave y siempre cabe la posibilidad de que te equivoques. O tens proves... En primavera, la policía establece una conexión inesperada entre Colin Thatcher y Gary Anderson. Reciben un soplo del exnovio de la empleada de hogar de Thatcher, quien informa de un vehículo que Thatcher tuvo brevemente en su poder antes del intento de asesinato de 1981, un Ford Mustang de color naranja. Dijo que había visto un rifle en el coche junto a un comprobante de alquiler a nombre de Gary Anderson y algunos cartuchos. Hòstia, una mica massa evident tot, La no? policía está convencida de que es el mismo coche naranja que se dio a la fuga durante la primera agresión. La agencia local donde fue alquilado revela que estuvo en posesión de Gary Anderson durante esa semana de 1981. Con nuevas pruebas, la policía se acerca a Anderson por segunda vez y lo amenaza con acusarlo como cómplice de asesinato si no les dice todo lo que sabe. Gary Anderson era la clave. Si querían que colaborara, antes tenían que ganarse su confianza asegurándole que estaría a salvo. Después de consultarlo con su abogado, Anderson regresa con Colin algunas Thatcher, soluciones un y de Colin inmunidad Farrell del caso, sobreactuant. así como ingresar en un programa de protección de testigos. Cuando la policía accede, Anderson confiesa que él era el contacto de la ya célebre reunión del hotel. Hòstia, aquesta jaqueteta, amic. Gary quería conseguir Aquest jersei dinero obert. y Colin encontrar la manera de liquidar a su exmujer. Gary Anderson se negó a colaborar, pero le ayudó a encontrar a alguien. Anderson paga a Charlie y Cody en nombre de Colin Thatcher y les entrega una foto de Joan Wilson. No sabe que está tratando con un par de estafadores y que Wilde solo finge ser un sicario. Què dius? Se puso un traje de 3 piezas y fingió ser un asesino a sueldo en Sembla Montreal. Levi de jove. No Sí, tenían intención de matar a nadie, pero Colin Thatcher era como la gallina de los huevos de oro. Al final, lo único que hicieron home, fue Levi aceptar de su jove dinero. tampoc seria, perquè Levi és jove. Anderson declara que al no haber resultados, Colin decidió encargarse del asunto en persona. Anderson le proporciona todo lo necesario, el Ford Mustang, el rifle y justo antes del asesinato, un silenciador para la Magnum 357 que Colin había comprado. Lo último que consigue para él es un segundo vehículo, que al parecer es el que empleó para huir la noche del asesinato. Va tan ràpid que ara s'ha saltat... Anderson dejó el Sílabas, coche en ha una fet calle Pyle. de Musjo. No Colin para lo cogió él, de allí Pyle. y más tarde volvió a aparcarlo en el mismo sitio. Dentro del vehículo había dejado algunos artículos de disfraz, una peluca y varias prendas de ropa. Un tutú. Anderson tuvo que deshacerse de todo aquello Unas quemándolo olleras en la al granja gas. de su madre y abandonó el coche. Según Anderson, fue el propio Colin Thatcher quien estaba en el garaje aquella noche, disfrazado con una barba postiza y una peluca. Toma. En un intento por reafirmar la acusación, la policía se reúne de nuevo con Cody Crutcher y localiza a Charlie Wilde.
Cuando la policía los amenaza con cargos similares, corroboran la historia de Anderson. Todas las piezas comienzan a encajar, pero la policía está preocupada por la fiabilidad de sus fuentes. La mejor prueba que tienen es el testimonio de 3 hombres con antecedentes penales. Es que, vaya. Serge Kujawa era el director de la fiscalía, además del fiscal más antiguo de la provincia y también el de más experiencia. Él y otros 2 colegas revisaron las pruebas de la policía y llegaron a la conclusión de que no había suficiente para condenar a Thatcher. Kujawa cree que es peligroso arrestarlo antes de tiempo. Si el jurado lo declara no què hem culpable de por fer? falta de pruebas, no podrán juzgarlo de nuevo por el mismo crimen. Doble Jaguar, es diu. Tuvieron que retirarse, reconsiderar Només la falta que el situación y narrador pensar acabi el de dónde capítol podían i quan van sacar sortir a la más presó es va dedicar a Twitch. Solo había un lugar posible. Anderson. Plexo, bona nit. La policía hace una apuesta arriesgada. Para conseguir lo que necesitan, convencen a Gary Anderson de que lleve un micrófono oculto y se Vaya reúne con tetas. Thatcher en un lugar apartado donde pueda forzar una confesión del sospechoso. El plan pasa a llamarse Operación Escucha. Si fracasan, no Qué podrán original. detenerlo. Y Colin Thatcher seguirá siendo un hombre libre. És el malo. Com molen aquestes granges 1 de mayo de americanes que ocupen com 2 1984, 3 de la estadis madrugada. municipals. En la apartada campiña del suroeste de Saskatchewan, docenas de policías preparan una emboscada con el nombre en clave de Operación Escucha. Su objetivo es hacer que Colin Thatcher, Sí, un que un conocido listening. político conservador e hijo de un Què fa antiguo més per les primer ministro, màscares hiperrealistes confiese o una el màscara de asesinato su tota la exmujer? vida? Ai, tortilla, no sé. El cebo de la operación es Gary Anderson, conocido de Thatcher y cómplice del asesinato. Antes del amanecer, la policía lo ha equipado con un micrófono oculto y un transmisor. Sí, és Canadà, Además és del Canadà. micrófono y el transmisor, también llevaba un chaleco antibalas. Falta en Justin Cabía Bieber. la posibilidad de que Colin decidiera eliminarlo para deshacerse de todas las pruebas, ya que Anderson era el único hombre que podía condenarlo. Per què l'enfoquen tan de prop aquest Como pobre precaución noi, adicional, que té un equipo de uns operaciones ulls de especiales Weber que no formado se'ls por 4 acaba. miembros toma posiciones entre las sombras que rodean un establo abandonado, propiedad de Colin Thatcher. Que flipats. Les preocupaba que Colin Thatcher notara que Gary Anderson estaba nervioso, así que tenían que hacer lo que fuera para garantizar que siguiera vivo. Al amanecer, Thatcher sale de su casa en Murjo y se dirige hacia el rancho. Mientras tanto, Anderson recibe instrucciones y conduce en dirección al vehículo de Thatcher. Colin Thatcher y Gary Anderson habían diseñado una señal para indicar que debían reunirse. Què he de fer així? Media hora después de dar la señal, Anderson vale. espera en el lugar acordado. Todos esos policías estaban en el terreno, armados hasta los dientes, mientras Colin conducía directo a ellos. Gary Anderson estaba muy nervioso, tanto que los dientes le habían empezado a catañear un poco. Bueno, almenys no es va fer pipí. Anderson y Thatcher se reúnen por primera vez desde el asesinato, con un equipo de operaciones especiales oculto en las inmediaciones. Sube al coche y vamos a dar una vuelta. Prefiero quedarme por aquí. Fiber, Voy a estar bona un par de nit, minutos. benvingut. Tras los Si habituales han de fer saludos, uns el propio coptes Thatcher en habla de la diuen investigación. listenings i s'han de saltar una casa. Es diu Operació Open the Door, Close the Window. Thatcher básicamente quería Pues sí. saber si la policía ¿Qué te es el había nivel? hablado con Gary. Los agentes le habían dicho a Gary que no hiciera preguntas y dejara que Thatcher hablara. No querían Rousida, asustarlo. gràcies per ¿Me seguir-me. ha estado molestando? Bueno, vinieron una vez para hablar conmigo y me preguntaron por el Chevrolet. Nada más. ¿Tú qué tal? Solo vinieron una vez, el día después, y no preguntaron nada. Han intentado relacionarlos varias veces, así que no deberían vernos juntos. Pues, Los hombres bona idea. comienzan a andar y se acercan al punto donde está escondido un miembro del equipo de Ai. operaciones especiales. Encara el trepitjaran. Los de operaciones especiales estaban tan cerca de ellos cuando empezaron a caminar que el jefe de equipo pudo ver que Thatcher no se había afeitado esa mañana. Estaban escuchando la conversación sin ayuda de la radio. Me libré de las cosas que había en el coche. Bien. Me diste un buen susto con eso. Lo vi por ahí tirado y me pregunté, ¿qué demonios? No sabía dónde. ¿Qué demonios hiciste con la pistola? No se te ocurra hablar así. Ni se te ocurra. Ven por aquí un momento, lejos del coche. Gràcies a tu per posar Crímenes Imperfectos, som molt fan. Me n'alegro, doncs ja saps, cada dilluns
Estem La aquí mayoría de mirant-los esos i bastardos pueden haber comentant-los. pinchado algo. Por eso, mientras andamos, doy por sentado que nos están oyendo. Aunque Colin escoge las palabras con cuidado, hay fragmentos de la conversación muy reveladores para los agentes a la escucha. No us en rieu dels canadencs, home. ¿Lo arreglaste? Sí. Aunque fue una putada quitar la sangre y todo eso. ¿Hay alguna posibilidad de que aparezca el coche? No, el coche estaba limpio. De esa conversación solo se podía deducir que estaban hablando de un crimen. No hay problemas. Y no lo sabrá a no ser que encuentren algo. Y yo no pienso darles nada. No hay cabos sueltos. Solo hay dos elementos que podrían M'ha conectarlo encantat la todo. imatge de... No tienen nada más. Tú niégalo. Una cosa, heu vist els vídeos de That Chapter? No. Era un hombre descarado, arrogante y con mucha confianza en sí mismo. Ara mateix no sé pas què és això. Pensaba que no importaban las horas que la policía dedicara al caso. Nunca conseguirían relacionarlo con el crimen. Niégalo siempre. Mientras la conversación decae, Anderson encuentra una última oportunidad de conseguir que confiese. Me alegro de que la pillaras. Vale. Vale. Pues muy Cada bien. uno sigue su propio camino. Y la operación escucha llega a su fin. Cuando escuchamos la cinta por primera vez, muchos de nuestros expertos vieron en ella una confesión. Una confesión en toda regla. Eva, doncs passa'm el link per privat. Parecía Per confesar que había susurros. matado a esa mujer. O per Twitter o per la xarxa que em tinguis. En Regina, el fotógrafo Robert Watson recibe un soplo que apunta al arresto inminente. Recibí la llamada el domingo. És que amb la por mà no m'ho noche. puc apuntar i per això dic Solo me que algú dijeron s'ho apunti. que estuviera detrás de la comisaría a eso de las 9:30. No hacía falta ser un ingeniero para saber que algo estaba pasando. Por la mañana siguiente, la policía rodea a Colin Thatcher en un tramo tranquilo de la carretera ¡Cuidado, transcanadiense. policía! Es esposado y acusado de asesinato en primer grado por la muerte de Joan Wilson. Parecía que estuviera en shock. Tenía los ojos vidriosos. Yo diría que lo habían pillado por sorpresa. La policía lleva a Thatcher a la comisaría local de Regina, donde aguarda una marea de periodistas y fotógrafos. El coche patrulla se detuvo y Colin Thatcher salió de él esposado. Recuerdo haberle dicho a alguien que parecía estar en trance. Tal vez aún no lo había asimilado. Sin embargo, sus movimientos Bueno, no ha seguían confesat, siendo confesat. seguros, Bueno, ha confesat confiados y involuntàriament. arrogantes, aunque estuviera cruzando el patio de la comisaría esposado. Perquè ha tingut la conversa de com Fue un havia gran anat dia. l'assassinat. Con unos titulares inmensos. En cierto modo, daba la impresión de que todo había terminado. Que por fin habían reunido las pruebas necesarias para demostrar sin lugar a dudas que era el responsable. A pesar del arresto, Te Colin l'acabo Thatcher se d'enviar, enfrenta a la Jacint, vista per previa con avui. su característica seguridad. Fantàstic, moltíssimes gràcies. M'ho Cuando se miraré. dirigió a la prensa, dijo que lo absolverían, que él no lo había hecho y que quedaría en libertad. Me absolverán. A veure si és veritat. 15 de octubre de 1984. Colin Thatcher se declara no culpable del asesinato de su exmujer en una sala de audiencias a rebosar en la ciudad de Saskatoon, en Saskatchewan. La prensa cubre el juicio de costa a costa. La Unes acusación comienza tortitas. presentando las pruebas recogidas en la escena del crimen y hace subir al estrado a las personas al tanto de las maquinaciones del acusado. No tardamos mucho en ver a una fascinante colección de testigos. Fascinante. Entre los testigos hay también una mujer de Palm Springs, California, donde Thatcher ha pasado varios inviernos. Aunque en un primer momento se había negado a hablar con la policía, Lynn Daly revela ahora otra parte de la historia. Què? Era una mujer bastante guapa, I? muy atractiva, Vale. que resultó ser la pareja de Thatcher. Quantes parelles té? Dijo que Colin había comprado un arma de fuego y balas. Al parecer, eran muy similares a las que se usaron para matar a Joan Wilson. Colaboró con nosotros y nos informó de las conversaciones y las llamadas que mantuvo con Colin y nos habló de las ganas que tenía de matar a su exmujer.
Sí, las bebidas fumadas Cuando no todo hubo recomendadas. acabado, y Lynn le preguntó cómo había sido, Colin respondió con una frase que conmocionó a la población. Es una sensación rara eso de cargarte a tu mujer. Pues sí, no gaire habitual, tampoc. Si hacías caso a sus palabras, no necesitabas más para condenarlo. Además, la chica había resultado ser una testigo muy competente. No veiem amb Durante la efecte segunda semana del mirall. juicio, Gary Anderson sube al estrado Ho sé, y se ho sé, ho reproducen sé. las pruebas El recogidas vídeo és durante la així. Operación Escucha. Aunque Thatcher no llega a admitir el crimen abiertamente, la grabación tiene un efecto demoledor. ¿A qué se refería con eso de negarlo todo? Sí, està al revés, està al revés. La reacción de cualquiera es que No había es pruebas rus. más que suficientes para dejarlo entre rejas durante el resto de su vida. Tranquils, que el No pròxim cabía ja serà ninguna normal, duda al espero. respecto. Las pruebas estaban ahí. Era una grabación de lo que ese hombre había dicho. Una conclusión espantosa. Desde el estrado, Colin declara que las retorcidas referencias de la grabación no son más que malentendidos o muestras de humor negro. En el interrogatorio de la fiscalía que realizó Serge Kujawa, Colin revela una faceta más oscura de su personalidad. Què feia? Esos hombres se odiaban de una manera impresionante y ambos eran muy inteligentes. Kujawa consiguió que Colin montara en cólera para que todo el mundo viera cómo era en realidad. No pudo ocultar su furia. Se mostró voluble y orgulloso. No le hizo ningún bien subirse al estrado. La acusación sigue adelante, intentando poner en tela de juicio la coartada que sitúa a Colin cenando en su casa a la hora del crimen. Aunque contemplan otra opción. Si el jurado Plexo, cree que la doncs coartada m'ha de fet Colin es pensar en cierta, això, pero sigue també. pensando que lo había maquinado todo, el veredicto debería ser el mismo. Nuestro argumento era que él había perpetrado el asesinato, que él la había matado. Aunque los cargos estaban planteados de tal modo que no importaba que hubiera matado a Joan él mismo, o que otra persona lo hubiera hecho por él, al menos desde el punto de vista legal. El jurado declara a Colin Thatcher culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Joan Wilson. Hubo un suspiro de alivio generalizado. Anunciabas, es culpable. Y no hacía falta añadir que hablabas de Colin Thatcher. Simplemente decías, es culpable, y la gente ya sabía a quién te referías. De vuelta en el juzgado, Thatcher es condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional en 25 años. Bueno, està bé. Recuerdo que cerró los ojos y echó la cabeza hacia atrás ligeramente. Era un hombre derrotado. Ni siquiera parecía él mismo. No encajaba con el hombre arrogante que conocíamos. Per què t'han pillat, Demostró que també? ni siquiera un pez gordo con dinero como él podía salirse con la suya en un asesinato. Para los familiares y amigos de Joan, el veredicto se convierte en un pequeño consuelo. I els nens, pobrets. Estaban contentos con el veredicto. Siempre habían creído que su exyerno estaba involucrado. Para ellos fue una buena noticia saber que todo había acabado y poder dar carpetazo al asunto. A pesar del juicio y su posterior condena, el papel que jugó Colin Thatcher aquella noche de invierno de 1983 sigue siendo un misterio. Siempre nos quedará la duda de si era el hombre que estaba en el garaje aquella noche o si había alguien más implicado. A día de hoy, Colin Thatcher sigue negando cualquier tipo de implicación en el asesinato de su exmujer. Tal vez sea esta declaración de inocencia lo que le ha impedido acceder a la condicional de manera anticipada. Ha dejado para la historia una vida desaprovechada. Podría haber sido primer ministro algún día. No importa todo lo que Colin Thatcher hiciera en su vida. Siempre será recordado como un asesino, el político que mató a su mujer. Ese es su legado. Molt bé, molt bé, molt bé. Ui, 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 ui. El día Ara hi anem, ara hi anem. Recordeu sobretot a marcar l'estrelleta que hi ha aquí sota i us podeu subscriure si teniu Amazon Prime completament gratis aquí al meu canal perquè jo em pugui tenir subscripcions a pàgines web per poder seguir fent coses, també comprar la càmera web i cosetes aquestes. També marqueu el cor, això és completament gratis i podreu estar xerrant aquí amb nosaltres al xat. I recordeu que a l'aixeta.cat, si busqueu Jacint Casamunt, apareixo jo. I us podeu fer mecenes a canvi de què? De tenir contingut en exclusiva només per vosaltres.
Què us sembla? A mi em sembla fantàstic. Seguim. Aquest capítol sembla que parlen normal. Ara semblarà que parlen lent, segurament. Día de los Caídos de 1984, que se celebra en los Estados Unidos. Alguien metió un cadáver en una caja de cartón y lo arrojó por un terraplén. La causa de la muerte era homicidio, y los investigadores no conseguían averiguar cuándo se había producido la muerte. Pero la ciencia reveló un importante dato sobre la última noche que la víctima había estado con vida. ¿Sería eso suficiente para identificar al asesino? Gràcies, Jogo, per aquesta bonica subscripció. 8 mesos ja. Quina forma més rara de reciclar. Forensic Files. Crímenes imperfectos. Crímenes imperfectos. Forensic Files. Forensic Crímenes Files imperfectos. Una mañana de domingo, un pescador que disfrutaba paseando por el río Juniata en Pensilvania vio una caja grande de cartón que estaba en la orilla. Una nevera. En su interior había una bolsa de basura. Abrió un poco la bolsa de plástico y vio que había un cuerpo humano. No supo distinguir si era hombre o mujer. El cuerpo fue identificado más tarde como perteneciente a una mujer, pero todo lo demás era un misterio. No había forma de saber cómo había muerto. ¿Qué vols dir? Había una gran franja de hierba aplastada, lo que indicaba que la caja había caído resbalando por el terraplén desde la carretera. La caja había caído deslizándose por la hierba y llevándose a su paso el del sábado o la mañana del domingo, no la noche del viernes como se había dicho antes. Sí. Otro dato a favor de Ruby era la declaración de Randy, el hijo de Edna. Bueno, havia dit que havia sentit el soroll. En el primer juicio, Randy había dicho que había oído un fuerte ruido que venía del dormitorio donde estaba su madre la noche del viernes. Pero 8 años después, Randy, ahora con 21 años, decía no recordar nada de aquello. Sí, clar. Randy no recordaba haber oído ningún ruido. Se lo preguntamos y dijo que no recordaba nada en absoluto de aquello. Así que ya no teníamos ningún ruido a medianoche para usar como prueba. La defensa también alegaba que el agujero que había en la caja de cartón que contenía los restos de Edna podía haberse hecho en miles de vehículos con el mismo cierre del maletero y la misma grasa que había en el coche de Ruby. Al cabo de 9 días de juicio y 6 horas de deliberaciones, el jurado decidió declarar inocente a Donald Ruby. Yo no me acabo de veredicto creer. que dejó atónitos a los familiares y amigos de Edna. Nos quedamos todos de piedra, nadie podía creerlo. Le habían declarado culpable y después se habían echado todos atrás. Había un asesino suelto por la calle y aquello fue un tremendo disgusto para mucha gente de la zona, sobre todo para los que habían testificado en su contra. Siempre hay obstáculos en el camino. No et Y fis se d'aquest aprende home, a valorar más las cosas cuando se pierden y ya no las tienes. que fa petons als nens i busca Por puces. experiencia sé que nunca hay que anticipar el veredicto de un jurado. Nunca se puede I saber potser lo no que va va a matar la decir el mare, jurado. però el nen és xungo. Y no sé qué Exacte. pensaría el jurado. Pero tomaron su decisión y hay que aceptarla. Pero el caso, aunque oficialmente cerrado, sigue abierto para muchos de los implicados. ¿Quién debería guardarse del señor Ruby? Cualquiera que tenga hijos. Yo no digo Són que sea un reflexions, experto perquè en imagina que pedofilia, intenten atacar-te per darrere. Què fas? pero lo que sí sé es que el leopardo no suele cambiar de manchas. El nen i potser altres nens, clar. A veure Yo si estoy adoptava tots convencido els de que nens que Don es no fue trobava. el que mató a Edna. Podría tener motivos para hacerlo, pero él no lo hizo. No tengo ni idea de quién pudo haber sido, pero desde luego sé que no fue Don. Donald Ruby se fue de la ciudad poco tiempo después del juicio. Y ni siquiera sus abogados saben dónde puede estar en la actualidad. Yo recibí una carta suya aquel mismo año. Decía que me daba las gracias por haber declarado a su favor
y que de ahora en adelante iba a tenerle mucho más respeto a las moscas. Ai, no corris! Era heredero de una fortuna, pero su madre sujetaba los Uf! cordones de la bolsa. Què vas tan ràpid? No, aquest me'l salto. Jo no vull que parlin així, tio. No. Vale. Ja estarà per Tijuana, buscant pusses. Exacte. Això, recordeu, a marcar l'estrella, subscriure-us al seu canal, que no us costa res si teniu Amazon Prime, marqueu el cor també, que això és completament gratis, i aneu a laixeta.cat, on allà podeu fer-vos mecenes meus per una quantitat molt petita o una petita aportació, tindreu contingut exclusiu. Ens saltem aquest capítol que estava a punt de començar, perquè anava per 3, i mirem el següent. Dio a luz a una niña a la que llamó Peyton. Le encantaba ser madre. Peyton era su mundo. Quería que su hija tuviera lo mejor y se dejó la piel para conseguirlo. Ep, Magda Prats, moltíssimes gràcies. Bona nit. Nicky trabaja en un Així correccional m'agrada, en Dayton, aquestes Ohio. subscripcions guapes. Empezó a trabajar en el correccional como guardia, pero poco a poco fue subiendo la escala hasta ser jefa de contabilidad. Destacaba Collons. en absolutamente todo lo que hacía. Tenía metas a largo plazo. Nicky quería ser agente del FBI o agente de los Marshall. Estaba estudiando. En aquel momento estudiaba criminalística. Volia ser Marshall? Joder. Quería ser un modelo para gente joven que estaba en Eva, bandas moltíssimes o gràcies. cosas así. Ens veiem aviat. Quería mostrarles el camino correcto y enseñarles que podían vivir como personas normales. Le gustaba ayudar a la gente. Lo dejaba todo para ayudar a alguien. Nicky era así. En 1998, Bobby Webster volvió de California. Más mayor y más maduro, decidió Bueno. que Nicky era la mujer que quería y le pidió en matrimonio. Una mica Lo que me Tupac. atrajo de Nicky era su fuerte voluntad. Sabía lo que quería y salía Ara a conseguir millor. las cosas que quería. Estaba decidida antes siquiera de empezar. Sus padres y sus 9 hermanos estaban encantados. Dos germans. Todo era como tenía que ser, ¿sabe? Ella iba a ser feliz. Era como Nicky. Ambos estaban hechos el uno para el otro. Parecía que realmente se preocupaba muchísimo por mi hermana. Se podía ver el amor que ambos compartían. Que maco. Para su día especial, Nicky estaba planeando una gran celebración. Normal. Iba a ser por todo lo alto, ya lo creo. Se había comprado un vestido de novia de 800 euros. La mare que em va parir. Era espléndido. Ai, que em marejo. Tenías que verlo para creerlo. Sería una boda por todo lo alto. Ella siempre había hablado de tener una boda como Home, que el noi Cenicienta surti y lo aquí iba a donant conseguir. declaracions... Tenía 8 o 9 damas de honor. En ese momento yo tenía 2 hijas y ambas iban a ser las que llevasen las flores junto con la hija de Nicky. Realmente estaba muy emocionada. 22 de julio de 2001, Richmond, Indiana, 12 del mediodía. Ese domingo de julio de 2001, Julio, i va amb aquesta Nicky data? y Bobby estaban ocupados con los preparativos de la boda y con tareas en casa. Yo había planeado quedar con mi primo, Billy, para que le tomaran medidas para su traje, así que ella se llevó mi coche. Dijo que lo cogía para ir a la lavandería mientras yo iba al centro comercial. Però... A mediodía, Nicky pasó por casa de sus padres para dejar a Peyton, antes de ir a la lavandería cercana. Reconstrucció, que us quedi clar. Lo último que le dije a Nicky fue que volvería a las 4 o a las 5 para hacer las invitaciones de la boda esa misma tarde. Unas horas más tarde, Nicky volvió a casa de sus padres porque su ropa aún estaba en la secadora. Durante esta visita, Nicky parecía nerviosa. Había algo que le molestaba, como si no pudiera evitarlo. Explica. Yo le decía, tranquila, Nicky, tranquila, todo irá bien. Nicky le contó a su madre que había unos hombres molestándola en la lavandería. Le dije, Nicky, si te molestan de tal manera, tienes mi lavadora y mi secadora abajo. Ve y cuando acabe de lavarse terminas de secar tu ropa aquí. Ella me dijo, estaré bien, mamá. Minutos no la más facis anar tarde, sola. Nicky salió de casa de sus padres para volver a la lavandería. Me dijo, después vuelvo, mamá, y yo le contesté, vale, y... Pues no.
Eso fue todo. Home, sí, la teva filla diu que hi ha uns homes molestant-la, tio. No li diguis que torni a buscar la roba. Envia algú altre. Cuando Bobby volvió de la tienda de trajes, Nicky aún no había vuelto a casa. No vi ni la colada, ni mi camioneta. Normalmente se quitaba las sandalias nada más entrar por la puerta, y creo que eso fue lo primero que vi, que no estaban sus sandalias. Bueno, me imaginé que había vuelto antes que ella. 2 horas más tarde, Nicky aún no había vuelto. Bobby empezó a preocuparse. Empecé a pensar que algo iba mal sobre las 6 o las 7 porque no me había llamado todavía. Después pasó otra hora más y tampoco hubo señal alguna. Bueno, bona nit, ho deixem aquí. Demà més Más o i més menos a las res. 6:30, Bona nit, tortilla. Michelle, hermana de Nicky, estaba visitando Ah, és que no hi has de tornar. Tammy. És que és Me obvi. preguntó si había visto a Nicky. Yo le dije, no, no la he visto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ella me dijo que Bobby había estado llamando porque la estaba buscando y no la encontraba. Yo le dije que seguramente estaría de compras o algo así. Cuando Nicky se retrasó para recoger a su hija Peyton, su madre se imaginó que estaría trabajando. Yo pensé, oh, ella está bien. Y dije que Nicky a veces cogía el coche de forma impulsiva y se iba a pasar un rato a Ohio porque trabajaba allí. Ohio. En el apartamento donde Nicky vivía con Bobby y Peyton, no había nada que indicara que su ausencia no fuera algo temporal. Senyora, canvia la seva Tenía filla a todas sus morir. cosas importantes en la mesita. Se había dejado el bolso y el DNI. También estaba toda su ropa. En su apartamento no faltaba nada, aparte de la colada que se había llevado a la lavandería. Cuando anocheció, Nicky aún no habia vuelto y los McCown empezaron a Podria ponerse tenir nerviosos. alguna relació amb els que la Estábamos algo preocupados, pero molestaven? lo último que nos imaginábamos era que hubiera desaparecido. A las 10 de la noche, el prometido de Nicky tenía la sensación de que algo iba mal. Lo primero que me pasó por la cabeza es que le había pasado algo, como un accidente con el coche o algo así. Condujimos hasta Dayton para ver si se había quedado tirada. Como no había llevado el móvil, no podía llamar a nadie. La familia buscó por la autopista, pero no había rastro de Nicky. A las 2 de la madrugada, los McCown estaban muy preocupados. Todos estábamos muy preocupados. Parecía que nos estábamos haciendo a la idea. A veure... El padre de Nicky insistió en que la familia tenía que ir inmediatamente a la policía a denunciar la desaparición. L'únic que hi toca una mica, aquest Cuando home. dijo eso, supe que pasaba algo. Porque él siempre decía que sabía que de todos sus hijos, ella era la que podía arreglárselas con todo. Sí, una mica tard, Pero no? en el transcurso de una simple tarde de domingo, a los McCown se les vino el mundo encima. La cabeza me daba vueltas. ¿Dónde está Nicky? A continuación, la sospecha recayó sobre una persona cercana a Nicky. ¿Qué dius? Pensábamos que quisiera engañarnos o que hubiera mentido. Ai, 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 ai. El domingo 22 de julio de Senyora, 2001, per què no veu que va la molt joven tard? de 28 años, Per Nicky què no la va McCown, acompanyar a la bugaderia? desapareció de una lavandería en Richmond. Que al final no serà això, eh? Le encantaba su vida y la vivía a tope. En la vida nos hubiéramos imaginado que no volveríamos a ver a esta mujer. Era lo último que se nos hubiera pasado por la cabeza. Estan tots molt tranquils, no? És com... 23 de julio de 2001, Richmond, Indiana, 8 de la mañana. Ah. El día posterior a la desaparición de Nicky, la familia denunció los hechos. Pero al principio la policía no vio motivo de preocupación. No había llamadas de teléfono que indicaran que había un problema. Nada parecía indicar que le hubiera pasado algo. Sí, era una broma, sí, sí. Esa tarde, la familia de Nicky consiguió un vídeo de una cámara de seguridad de un supermercado cercano a la lavandería. ¿Qué pasa? Pantry, creo que se compró un refresco de cola o algo. En ese momento no parecía que hubiera nada raro. Pero... Después de ver el vídeo, la policía también pensaba que no pasaba nada. Pero... Podíamos ver su coche aparcado fuera y después vimos que salía y que no la seguía nadie.
Horas antes, ese domingo por la tarde, Nikki le había dicho a su madre que la estaban molestando en la lavandería. La policía lo comprobó. Un domingo por la tarde en los autos de choque. No tenían información de que hubiera habido ningún altercado fuera de la lavandería. Nada nos llamó especialmente la atención. La policía especuló con que Nikki podría haber abandonado de forma voluntaria a su prometido. Pensamos que habían discutido, que se habían peleado y que ella se había echado atrás. En plan, ¿sabes qué? Me voy. Que te folle. No. Los familiares de Nikki no estaban de acuerdo. Claro que no. No creían que hubiera desaparecido voluntariamente. No habría abandonado a Peyton. Ella no era así. Estaba muy emocionada con la boda. ¿Por qué iba a escaparse por eso? La hermana de Nikki decidió probar en su trabajo. Sabía que no faltaría al trabajo. El trabajo era su vida. Si Nikki no aparecía en el centro Malfiet de la correccional gent que diu Montgomery de això, Dayton, entonces había pasado algo malo. Me dejaron entrar. Entré y les pregunté si había ido a trabajar. Me dijeron que no habían visto a Nikki. En ese momento, me derrumbé. Empezaron a saltárseme las lágrimas. Dios mío, ¿qué le había pasado a Nikki? Li costa molt assumir-ho, no? Fins que no són les 2 de la Yo salí matinada, al fins que no és dilluns i té que anar a Y le di treballar. unas cuantas vueltas. Me pregunté, Señor, ¿dónde está? Y seguí, Señor, tráela a casa. No Sí, sé i dónde Jesucrist está, què va pero contestar? simplemente haz que vuelva. O Déu, què va contestar? La familia se puso en marcha inmediatamente para encontrar a Nikki. Nos pusimos a buscar, a llamar a puertas en sitios donde pensamos que podría estar. Repartimos carteles para intentar llamar la atención sobre Nikki, para que nos ayudaran. Nikki amb Q-U. A la policía, el hecho de que Nikki no apareciera en su trabajo le llamó I Déu poderosamente la digué, atención. haver-la acompanyat a la Así bugaderia. empezó el proceso. Enviamos a agentes a que I comprobaran Déu los digué, hoteles y yo senyora, per què empecé a collons hacer no l'ha llamadas. acompanyat a la bugaderia? La policía I Déu también fue a digué, los domicilios cercanos a la lavanderia para hablar con la gente que frecuentava la zona. gent neta. Mandamos a agentes allí para entrevistar a la gente y ver si alguien sabía algo de ella o recordaba haberla visto. En esa batida no encontraron nada concreto. El móvil y los movimientos bancarios de Nikki no les dan pistas. En una búsqueda con helicópteros en veure, Richmond y Anna, Dayton, tampoco que encontraron tampoc és tan el coche normal que passi desaparecido tot de això, Nikki. A pesar de Desaparicions, no tener pruebas físicas, assassinats la i policía tot pronto això tuvo un sí que en posible passen, sospechoso. però... Era el hombre con el que Nikki se iba a casar. ¿Qué? En los días posteriores a la desaparición, las acciones de Bobby Wester levantaron las sospechas de la policía. El día siguiente a que ella desapareciera, Bobby llamó a la universidad en la que estaba estudiando Nikki para intentar recuperar el dinero de la matrícula. Llamó casi inmediatamente a la universidad para recuperar el dinero. Se enfadó de tal manera con la persona con la que habló que le pasaron a la señora encargada de las finanzas y le dijo que ella no había pagado ese dinero, sino que había sido la empresa para la que trabajaba. Toma. Descubrimos que el miércoles Bobby había ido a la joyería para intentar devolver la alianza que ella había comprado para él. A mitad de Quin semana, rata. según la policía, Bobby Webster había cancelado la boda y había reclamado el depósito. Las acciones de Bobby llegan a oídos de la familia de Nikki. En Tupac. Estaba hablando de cancelar la boda como si supiera que no volvería. Home, ¿Por qué senyora... has cancelado la boda tan rápido? Nikki tenía muchísimas ganas de casarse contigo, así ver, que a ver, ¿por a qué te ver. has rendido tan fácilmente? Bobby negó haber cancelado la boda. Nunca le dije a nadie que se había cancelado. En ese momento era evidente que lo último en lo que Clar. pensaba era en la boda. Quería a Nikki y la boda iba después. És que jo ho entenc. También negó haber reclamado el dinero de la matrícula de la universidad. Sí, pregunté sobre el préstamo para estudiar, pero no intenté reclamarlo. El anillo, según dijo, fue devuelto por un buen motivo. Quería que me devolvieran la señal para comprar un móvil, porque en ese momento no teníamos. Como no parábamos, pensé que sería algo muy útil y que nos podría ayudar. Clar, jo Aún també así, anul·laria una La boda policía si le la pidió a Bobby Webster hacer promesa la s'ha prueba del polígrafo. desaparegut. És que no Una sé, de las tampoc ho preguntas veig. que le hicimos fue: ¿tiene usted algo que ver con la desaparición de Nicky McCown? ¿O sabe usted algo acerca de su desaparición?
Él contestó que no, y según nos dijo después el operario del polígrafo, la aguja se salió del papel, indicando así que nos estaba mintiendo. Ai, jo no sé què pensar, Me m'estic preguntaron marejant. si yo me sentía responsable. ¿Quién no se iba a sentir responsable por no poder proteger a su mujer estando en una situación en la que necesitaba ayuda? A pesar de las acciones de Bobby Webster y de no pasar la prueba del polígrafo, la policía no lo detuvo. Todavía no teníamos pruebas no que tienes le cap prova. vincularan con ningún crimen. Exacte. No había pruebas de que hubiera ocurrido algo. No tenían pruebas que sugirieran que se había cometido un asesinato o que alguien le hubiera hecho algo a Nicky McCown. Lo único que podía hacer la policía de Richmond era considerar al prometido de Nicky como persona de interés. Una persona de interés, por definición, es alguien que puede dar información a la policía que ayude con el caso. Él sabía algo más de lo que nos contaba y teníamos que intentar que nos lo dijera. No tenía información alguna sobre qué le había pasado ese día a mi prometida Nicky McCown. ¿Por qué le iba yo a hacerle algo a la persona más maravillosa de mi vida? Webster estaba convencido de que la fijación que tenía la policía con él les hacía perder un tiempo Perquè valioso és para la negre. investigación. Diguem-ho No se clar. podían alejar más del rastro de Nicky que agobiándome. Yo lo sabía, ellos no, pero yo sí. Por eso yo dudaba de que pudieran resolver el caso. Fins En que... ese punto de la investigación, la policía no tenía más pistas que seguir en el caso. I què van fer? Cuando los días se convirtieron en semanas, la falta de avance en el caso enfadó a la familia de Nicky. Normal. Las hermanas y algunos de los hermanos empezaron a hacer acusaciones de que no estábamos haciendo nuestro trabajo y que nos estábamos centrando en la gente equivocada. WhatsApp, La amiga. familia, por su parte, hizo un esfuerzo agresivo para perseguir cualquier prueba que hubiera. La gente nos decía, Nicky está en esa casa. Y la familia entera se subió al coche y fue ¿Qué? hasta allí. Era un caos porque queríamos derribar la puerta de una Però patada. què m'estàs dient? Los miembros de la familia se organizaron en partidas de búsqueda en Richmond para buscar a Nicky. Desafortunadamente, en el colegio no te enseñan cómo manejar la situación cuando una persona desaparece. Bueno, clar, no t'ensenya moltes coses a l'escola. Simplemente reaccionas y no puedes controlar tus emociones. Porque estás asustado. T'imagines? Primeres aparicions... Què heu de fer quan La desapareix un policía familiar? creía que los esfuerzos de la familia ¿Cómo para se heu de encontrar a Nicky sentir? se les fueron de las manos. La culpa és dels professors, sempre. Varios de mis hermanos Sense fueron fills, detenidos això va por així, hacer sempre la cosas que culpa no és dels deberían profes haber de hecho tot. cuando buscaban a Nicky. Tal vez molestamos a alguien. No voy a pedir perdón por ello, porque estaba intentando encontrar a mi hija. Senyora, tranquil·la. Però A no pesar culpis de los profes. esfuerzos de la policía y de la familia de Nicky, se pierde el rastro. Los McCown excluyen a Bobby Webster de la És familia. que vaya merda d'investigació, Ninguno de ellos me contaba nada. Antes había tenido una buena relación con la familia, pero la cortaron de golpe. Durante semanas no hubo pistas. Entonces, 3 meses y medio después de que desapareciera Nicky, Sí. pasó algo muy importante en el caso. Què? A continuación, ¿Qué? aparece el coche de Nicky. Dios mío, han encontrado el coche de Nicky. Això sí que és superamericà. I dins el maleter... Habían pasado casi 4 meses desde que Nicky McCown, de 28 años, desapareciera de una lavandería en Richmond, Indiana. La policía había intentado relacionar a su prometido, Bobby Webster, con la desaparición. Me sentía como repudiado. Era como si todos me hubieran encerrado en una habitación y me horror, estuvieran cabrons. juzgando. No Era siguis injusto, creepy, pero va. era el camino que Dios había elegido para mí. La policía reconoció que no había pruebas de que Webster estuviera involucrado. Doncs què estem Teníamos fent? mucha información, pero no nos llevaba a ninguna parte. Por eso nos parecía estar en un callejón sin salida. 3 de noviembre de 2001, Richmond, Indiana, 7:30 de la mañana. Cuando prácticamente nadie tenía esperanzas, sucedió algo importante en el caso. Nos llamaron de la oficina del sheriff del condado de Montgomery. El coche de Nicky había aparecido en Dayton, Ohio, a unos 65 kilómetros de Richmond.
Tampoco es Lo habían tan... encontrado delante de un bloque de edificios llamado Meadows of Catalpa. Emocionados por la nueva pista, los agentes de Richmond acudieron rápidamente hasta el coche. Allí, grabaron la primera pieza de una prueba importante en vídeo. ¿Qué? Es guapo. Estábamos emocionados. Pensábamos que ya estaba, que nos ayudaría a resolver el caso. Però està obert. Se me paró el corazón y pensé, Dios mío, han encontrado el coche de Nicky. Sí, està molt ben portat el ritme. Alguien había dejado el vehículo en un aparcamiento delante de un bloque de edificios en Dayton. Sí. Sorprendentemente, aunque Nicky había desaparecido hacía casi 4 meses, Las la huellas, policía cuidado. encontró la colada. Joe, Aún vigila. estaba dentro del coche. La colada. Dijeron que la ropa aún estaba doblada de cuando la había doblado ella y la había dejado allí. Estaba la colada y estaba el coche, pero ¿dónde estaba Nicky? Ai, La policía de Richmond remolcó el coche hasta Indiana. sí. I Y lo sometió a una serie de análisis. tenia puces. Registramos el interior del coche buscando huellas dactilares. Buscamos fibras y pelo. Comprobamos también si había manchas de sangre. I... Jo crec que encara no han obert un malaltí. No apareció nada. No había señales de haber sido forzado o de lucha. No había fibras o huellas dactilares extrañas. Sí, sí, no recordo mai com es diu. Fue duro incluso El para bloquet. nosotros como policías, porque habíamos alimentado nuestras esperanzas al encontrar el coche. Supuso una gran decepción. Molt malament. M'heu Me decepcionat. rompió el corazón. Estábamos otra vez como al principio. Però vaja, això no avança. El coche no ofrecía ninguna pista. Doncs què hem de fer? Pero sí el lugar donde fue encontrado. Ah. Un hombre llamado Tommy Swint vivía a medio kilómetro de allí. I... Resultó que había tenido una relación complicada con Nicky. Què vol dir complicada? Tommy Swint había sido compañero de Nicky McCown en el correccional de Montgomery. Vale. Era imposible saber hasta dónde había llegado la relación que tuvieron ellos dos. Los investigadores descubrieron rápidamente que Nicky y Tommy Swint tenían ideas distintas sobre su amistad. Para ella, él era como un hermano mayor. Ja. Pero creo que él la veía de una forma bastante diferente. Pues se'l va follar. También descubrieron que Tommy Swint tenía un lado violento. ¿Qué? Como Michelle, la hermana de Nicky, había comprobado años antes. Què havia fet? Yo había ido al apartamento de Nicky y desde fuera oí unos gritos. Y cuando abrí la puerta, ella estaba sentada en una silla con un pie en su pecho. Él estaba inclinado hacia adelante y ella gritaba, ayúdame, me quiere violar. Què dius? Creo que si no hubiera pasado por allí ese día y no hubiese entrado, él habría violado a Nicky. Por lo tanto, los agentes quisieron hablar con Swint. Pero Swint no quiso cooperar. Y al no tener pruebas específicas, Detective con la policía no bigote, podía que lleva obligarlo a gafas nada. de sol, Lo es un consideraron detective igual que a apañado, Bobby Webster, lo resuelve una todo persona de de interés. golpe. En ese momento no pensábamos que realmente la hubiera matado, No. pero sí que tendría información que nos podría ayudar a saber dónde estaba y qué le había pasado. A pesar de tener 2 sospechosos, la investigación volvió a quedar en punto muerto. Nos quedamos Que sin els ulls pistas, massa tuvimos que separats, aparcar això no el caso. m'agrada. Los McCown lucharon para que el caso de Nicky siguiera en las noticias. Es lo que nos decían que hiciéramos. Mantener la atención de la prensa para que no se olvidaran. 5 de noviembre de 2002, Nueva York. Què va passar? Tin, tin, tin. Un año después de su desaparición, las hermanas de Nicky acudieron a Nueva York para contar su historia en un programa de televisión. Durante Però, el a veure, programa, amb una aquest vidente antecedent, llamada com no Sylvia l'han Plath investigat afirmó abans, que per Nicky favor? había sido asesinada. Bueno, Dijo que té había bastanta muerto, lògica. que la habían matado ese No sé per mismo anys volia día y alguna que cosa, no sé, però a mi em encontraríamos fa su cuerpo angúnia. en una zanja cerca de la lavandería. Una zanja... Las hermanas de Nicky le dieron esa información a la policía. Así que fuimos y estuvimos buscando en esa zona. I... La idea de la zanja cerca de la lavandería no nos llevó a nada. La familia de Nicky siguió buscando. En 2004, la familia trabajó con una organización para personas desaparecidas y ofreció $100.000, unos 75.000 euros de recompensa por cualquier información. Pues està molt bé. Pensamos que con esa cantidad de dinero seguramente saldría alguien que supiera algo.
Organizamos una rueda de prensa aquí, en el ayuntamiento. Pienso que es el día Però de quants Nicky. anys després van a buscar el cos per És als el dia jocs? de Què Nicky. va passar? Tienen 20 días. 20 días para darse a Para conocer. hacerse rico. Para hacerse darse a rico. conocer y conseguir los 100.000 Senyora, dólares. ja està. Pensé que 100.000 dólares era mucho dinero y que funcionaría. Però... Pensé que ya estaba. Que por fin alguien hablaría. Pero no fue así. És que els calés no són tot, A malauradament. medida que pasaban los años, la desaparición de Nicky y la lucha para encontrarla pasó factura a la familia. Era como estar viviendo en una pesadilla y solo queríamos despertar. Tu vida va bien y de pronto tu hermana desaparece. Clar, és que com has de sospitar de l'anterior xicot quan ja han tallat fa no sé quant de temps? Creció sin su madre. I si no han tingut més relació des de llavors? Durante mucho tiempo no quería oír la palabra mamá. Era muy difícil para mí ver a todas esas hijas cogidas de la mano de sus madres siendo felices juntas. Como Nicky no estaba, fueron sus hermanas y su madre las que criaron a Peyton. En el 5º aniversario de la desaparición de Nicky, la familia y los amigos se reunieron para recordarla. Nos reunimos en la lavandería y encendimos unas velas. Peyton, con Hostia, tan la solo lavandería, 14 tío. años, se dirigió a la gente y pidió que su madre volviera sana. Por favor, si ustedes tienen, no solo por la familia, hágalo por usted mismo. Simplemente porque se sienta mal por nosotros. No la mantenga alejada de nosotros. Nos necesita y nosotros a ella. 20 de agosto de 2007, Richmond, Indiana. Resava la clau, clar. 6 años después de la desaparición, la policía de Richmond recibió noticias inquietantes. Eran relativas a Tommy Swint, el hombre que trabajaba con Nicky y que la había amenazado en una ocasión. Los agentes aún consideraban a Swint sospechoso en su investigación. Sí, pero... Estaban convencidos de que sabía algo. Va. Por lo tanto, les sorprendió saber que había sido contratado como agente de policía en la ciudad de Trotwood, cerca de Dayton. Nos sorprendió el hecho de que trabajara como policía. A mí no. La familia de Nicky McCown también estaba aturdida. Creían que Swint estaba relacionado con la desaparición de Nicky. ¿Cómo podían darle a alguien así un trabajo como policía? Escolta. ¿Cómo es que nadie se había dado cuenta? Pues si no tenia antecedents ni Estaba res. enfadada y convencida de que Tommy tenía algo que ver con su desaparición. Ho demostro? Los policías de Richmond informaron rápidamente a la policía de Trotwood de que Swint era sospechoso en la investigación del caso de Nicky. Habíamos hablado con él sobre la desaparición de Nicky McCown. Hablamos con él en varias ocasiones. Intentaron que lo despidieran. Però com Le el vols dijeron que acomiadar, dimitiera tio? o que empezarían un proceso de despido. Swint dimitió. Tio. Ofendido por su fracaso, Swint respondió denunciando a la ciudad de Richmond y al Ben fet. departamento de policía. ¿Alguien tiene una Pues pregunta que para el ningú señor diu que Swint? sigui un psicòpata. En una rueda de prensa, Swint y su abogado aseguraron que la policía nunca había dicho de manera concluyente que era una persona de interés en su investigación. Nunca ha sido identificado como sospechoso, nunca ha sido una persona de interés, nunca le han acusado de un com- crimen, comencem nunca per- le han acusado de ser alguien involucrado en algo de esta naturaleza. Le han interrogado porque era amigo. A veure, sí que va intentar violar la noia, que sí, que em sembla bé, però si no es va ficar denúncia, no es fica la denúncia, allò, la policia que el contracta no ho saben, si ha passat o no ha passat. Clar. Però si troben el cotxe davant de la casa i va intentar violar la noia, què més cal per investigar? Però és que abans ho hem vist, que a vegades sembla una cosa i és una altra. Has de tenir una prova. Jo, és que, clar... Sí, no veig tan sorprenent que l'agafi la policia per treballar, perquè no tenen cap prova... Si no hi ha càrrecs, és que què vols fer? Tothom és innocent fins que es demostri el contrari. Va així. Que segurament és un fill de puta, segurament, però clar, s'ha de demostrar, és que clar... de esta persona. El agente Redmond no me dijo ni una sola vez de manera formal que yo era sospechoso o persona de interés. La policía insistió en que Swint sabía que era sospechoso durante todo ese tiempo. Su denuncia no siguió adelante.
El hecho de que fuera despedido y su relación con Nicky McCown No va a plagar hicieron ell. que apareciera en los titulares. Estaba en todas las noticias. Publicaron noticias en nuestro periódico y también en Dayton. Hòstia, quin cap d'ou. La noticia sacó a la luz Sí, algo sí, que Jax. nadie esperaba. Una llamada anónima relacionó a Tommy Swint con el asesinato sin resolver. No, de no, otra aquest no és mujer. Crímenes Imperfectos, Aquest és 29 de noviembre de Desaparecidos. 2007, Dayton, Ohio. Nos llamó un agente de la policía de Dayton que se ocupaba de casos de homicidios sin resolver. Era la agente Patty Tackett. La policía de Dayton había recibido información explosiva sobre Swint. Semidesaparecidos. Fue una llamada anónima. Alguien llamó y nos dijo que teníamos que considerarle como sospechoso. No nos dio mucha información, únicamente que teníamos que considerarle como posible sospechoso. El chivatazo relacionó a Swint con un asesinato sin resolver. 16 años antes, unos agentes forestales habían encontrado un cuerpo bajo unos matorrales en Dayton y habían informado a la policía. Lo que descubrieron fue un cuerpo envuelto en una manta y pegado con cinta aislante. Era el cuerpo de una mujer joven. El cuerpo fue identificado como Tina Mary Ivory, de 33 años. La habían estrangulado de forma violenta. M'estàs explotant Tina el cap, Mary Ivory era una joven con problemas que había caído en el mundo de la prostitución y que vivía cerca de Dayton. En aquel momento, gracias a las manchas en la sábana, los expertos forenses de Dayton consiguieron crear el perfil de ADN del asesino de Ivory. Pero había un problema. Los agentes necesitaban un sospechoso y algo con qué comparar su muestra. Podemos sacar ADN de una víctima o también del lugar del crimen, pero ese ADN solo nos sirve si tenemos el ADN del sospechoso. Sí. No había sospechosos en el caso de Ivory, así que no pudieron relacionar la muestra de ADN. Però... Como en el caso McCown, la investigación del caso de Tina Mary Ivory se estancó y se quedó paralizado. Durante 16 años no tuvieron información sobre quién le había hecho aquello a aquella mujer. Hasta noviembre de 2007, cuando la policía recibió un chivatazo anónimo que relacionaba el asesinato de Ivory con Tommy Swint. Vull saber com cony estan relacionats. Con esa información, los agentes de Dayton reabrieron la investigación de Ivory. Lo primero que necesitaban era averiguar si había forma de comparar el ADN que tenían del caso de 1991 con el de Tommy Swint. Como sabían que Swint era sospechoso en el caso McCown, los agentes de Dayton hablaron con sus compañeros de Richmond. Sí. Simplemente seguimos la pista que nos llevó a Richmond, así que nos pusimos en contacto. Vale. Sorprendentemente, la policía de Richmond Sí, les els va pudo comentar la facilitar mateixa a los persona agentes per la de dona, Dayton el ADN de Swint. que va donar el xivatazo com ho sabia. Tenían una muestra. Solo unos meses antes, durante la controversia en la que Swint fue despedido de la policía de Trotwood, los agentes de Richmond tuvieron la oportunidad de conseguir el ADN de Swint. Le había contado a la gente y también a través de su abogado que había cooperado de sobra con la policía de Richmond. En ese momento le dijimos, si estás cooperando tanto, danos tu ADN. En el cuartel de la policía de Richmond, unos agentes le sacaron la muestra a Swint. Tomamos las muestras de ADN por varias razones. Una de ellas era que si en algún momento encontrábamos el cuerpo de Nicky McCown y tenía ADN, tendríamos algo para compararlo. La policía de Richmond envió la muestra de Swint al laboratorio de criminalística de Dayton. Fuimos capaces de comparar el perfil de Swint con el perfil de ADN que habíamos conseguido de las muestras de la ropa y de la manta en la que estaba envuelta la víctima. Descubrieron entonces que el ADN coincidía con el que habían encontrado en el cuerpo de la mujer asesinada. Vale. Los agentes habían relacionado el ADN de Swint con el ADN del escenario del crimen Vaya de por Tina Mary chivatazo, Ivory, pero aún tenían que relacionar a Swint directamente con el asesinato. Tener su ADN en un cuerpo no significaba que esa persona la hubiera asesinado. Debíamos encontrar pruebas que explicaran cómo había llegado el ADN de Swint hasta allí. Tenían que colocar a Swint en el escenario del crimen. M'estic posant nerviós, Los expertos forenses volvieron a examinar las pruebas principales del caso Ivory. También teníamos la cinta aislante que habían usado para atar a la víctima. La persona encargada de las huellas dactilares volvió a examinarla.
Sorprendentemente, ese análisis sacó a la luz una nueva huella que había pasado desapercibida 16 años antes. Consiguieron una huella de la cinta que habían usado para envolver el cuerpo, que no habían podido descubrir por falta de tecnología en 1991. El siguiente obstáculo era conseguir identificar la huella como la de Tommy Swint. Pues no li vam prendre tot, 17 de bon de noviembre de principi. 2009, condado de Russell, Alabama. Avui ADN, demà huelles, Los demà... agentes de Dayton viajaron a Alabama para conseguir las huellas dactilares de Tommy Swint. El principal sospechoso se había mudado recientemente al sur. Fuimos allí y montamos un control de carreteras para poder llevar a Tommy Swint a la comisaría en Alabama y tomarle las huellas dactilares. Él cooperó y nos las facilitó. Los policías pudieron interrogar a Swint y grabaron el momento con una cámara de seguridad. ¿Y si te dijera que hemos sacado tu ADN de su cuerpo? ¿Te lo creerías? No, no me lo creería. Y la razón de ello es porque tú la mataste. ¿Qué has dicho? Que la has matado. ¿Me estás diciendo que la he matado? Te estoy preguntando, ¿la has No, matado? no. Ni la conozco. Vale, te estoy diciendo que tenemos pruebas Que que tiene fotos demuestran que lo metras, hiciste. ¿Qué tienes que decir al respecto? Con todo el respeto, entiendo que es vuestro trabajo, pero creo que tengo que acabar con esto. Los detectives siguieron interrogando a Swint sobre Tina Mary Ivory, pero no le preguntaron sobre la desaparición de Nicky McCown. Aún no tenían pruebas que lo relacionaran con el caso de Nicky. De vuelta en Dayton, Criminalística recibió el perfil de las huellas dactilares de Swint. Los expertos lo examinaron para ver si coincidía con las huellas encontradas en la cinta con la que estaba envuelto el cuerpo de Tina. ¿Y qué va a pasar? Las comparamos con las huellas que habíamos encontrado en la cinta y coincidían perfectamente. Sí. Coincidían. Las huellas dactilares de la cinta pertenecían a Tommy Swint. Los agentes de Dayton consiguieron una orden judicial para poder arrestar a Swint. Para la policía de Richmond fue igualmente importante, porque la persona de interés en el caso de Nicky McCown estaba a punto de ser acusado por el asesinato de otra mujer. ¿Cómo? Vimos la posibilidad de cerrar el caso de Nicky McCown. A continuación, se produce un giro inesperado en la búsqueda del asesino de Nicky McCown. Dios, no me has dejado llegar tan lejos solo para esto. Estic patint, Estic patint molt amb la merda de casa aquest. Han pasado casi 9 años desde que Nicky McCown desapareció. Ahora, estaban a punto de detener a un antiguo amigo y compañero de trabajo de Nicky por el asesinato de otra mujer. 3 de febrero de 2010, Dayton, Ohio, 12 del mediodía. El Totes juez les de coses Dayton, les fan en Ohio, punt, a les acusó a 12, Tommy a les Swint 7. por el asesinato de Tina Mary Ivory. Era el momento que los policías estaban esperando. Teníamos la esperanza de que nos fuera a decir algo, de que al fin admitiera lo que le había pasado a Nicky McCown. Menos de una hora después, la policía estaba preparada para detener a Swint en el condado de Russell, Alabama. Me puse en contacto con Alabama para informarles de que había sido acusado y ellos empezaron su procedimiento tan rápido como les fue posible para asegurarse de que pudieran llevar a cabo la detención. A la 1 de la tarde, la policía aparcó delante de la casa de Swint. Se acercaron a la puerta. Y en ese momento sonó un disparo. No. Oyeron un disparo y entraron en la casa. La policía echó la puerta abajo y encontró a Swint en el suelo, con una pistola en la mano. Descubrieron que Tommy se había quitado la vida. Los agentes del caso McCown estaban destrozados. Estábamos enfadados, muy enfadados. La única oportunidad que teníamos de averiguarlo por fin, de poder cerrar el caso de Nicky McCown, se había esfumado. La familia de Nicky se enteró de esa noticia inquietante. Mi hijo me preguntó, mamá, ¿sabes qué significa? Y yo le dije, ¿qué? Me dijo que no vamos a encontrar respuestas. Lo siento. Le dije, oh, no. Dije, por favor, que no sea verdad.
Estábamos tan cerca, tan cerca. Nueve años después de que Nicky McCown desapareciera de la lavandería en Richmond, el caso seguía sin estar resuelto. Aún así, su familia estaba contenta de que la familia de Tina Mary Ivory tuviera respuestas. Me alegro de que Nicky por lo menos haya traído paz para la familia de Tina Mary Ivory, porque esto no hubiera sucedido si Nicky no hubiera desaparecido. La familia de Nicky consideró la muerte de Tommy Sweet como una oportunidad perdida. Dije, Dios, no me has dejado llegar tan lejos solo para esto. Dije, esto no está bien. No está bien. Están convencidos de que Tommy Swint era responsable de la desaparición de Nicky. Sense proves. Estaba enfadada por el hecho de que se hubiera quitado la vida. Quería que se enfrentara a la verdad. Quería ser capaz de mirar a esa persona a la cara y decirle que había destrozado a mi familia. Quería preguntarle por qué había raptado a mi hermana. Creo que mi familia se merecía al menos esa oportunidad. La policía de Richmond insistía en que seguiría investigando, pero también entendía las consecuencias del suicidio de su persona de interés. El caso seguirá abierto hasta que averigüemos qué le ha pasado. Por desgracia, y ya que el señor Swint se ha suicidado, quizá nunca lo sepamos. Para un hombre, el prometido de Nicky, a quien la policía había investigado al principio, la muerte de Swint era un alivio. Él también creía que Swint era responsable de la desaparición de Nicky. Su suicidio fue una respuesta. O sea, ¿por qué iba alguien a pegarse un tiro en la cabeza si no tenía nada que ocultar? Bueno, perquè potser és culpable només Bobby un dels Webster casos. está más unido a la familia de No de Nicky, tots dos. sobre todo a su hija, Peyton. Siempre nos enviamos mensajes y hablamos por el móvil. También la llevo por ahí de compras. Es una persona en la que puedo confiar. La única que siempre estuvo de mi parte fue Peyton. Todavía le quiero. Es como un padre para mí y sigo diciendo que es mi padrastro. Me mantuvo alejada de lo que les pasaba a los adultos. Ahora tiene 17 años y Peyton sigue teniendo la esperanza de que algún día su madre vuelva. Creo que mi madre está en algún sitio. No sé si ella está viva o muerta, pero, ¿sabe? Hasta que me lo demuestren, yo sigo pensando que está viva. Para la familia McCown, Nicky sigue viva en Peyton. La hija de Nicky es única. Podría hacer cualquier cosa como su madre. Es ambiciosa. Y consigue lo que quiere. Este año, Peyton espera acabar el instituto. Querría que mi madre estuviera allí. Querría que mirara cómo cruzo el escenario y recojo mi diploma, pero Así si te no oprimen. está en persona, sé que estará en espíritu. Pase lo que pase. Nicky estaría orgullosa de la señorita que es Peyton ahora. Su familia continúa buscando a Nicky. Le prometí a su hija que nunca olvidaría a su madre. Averiguaré qué le pasó a mi hermana y mantendré la promesa que le hice a Peyton. Hasta que descubra dónde está o quién la tiene. Hasta que ¿De lo quin any és? descubra, Hòstia, seguro no m'hi que he estaré quedat. en el limbo el resto de mi vida. Ah, Ep. En 1985, 121 habitantes. ¿Això què és? ¿Los hombres que no a las mujeres o què? Doncs sí, ens hem quedat molt així com puf, hem resolt un misteri però l'altre no. Em sap greu, és el que tenim. Sigui com sigui, moltíssimes gràcies per passar-vos. Ho deixarem aquí perquè la mama està començant a molestar bastant. Sí que me'n vaig estirar un rato a veure si aconsegueixo dormir. Gràcies per ser-hi, gràcies a tots els que us heu subscrit, gràcies a tots els que m'heu començat a seguir. Com he dit abans, si coneixeu gent que li agrada tot això, Crímenes Imperfectos, digueu-lis que es passin, que si fem tertúlia tots plegats, que m'ofego. I res, seguiu-me per xarxes i ja sabeu tot això, d'acord? Em fa molt content fer aquests jaietes amb vosaltres, ja ho sabeu, i m'ho passo molt i molt bé. No us dic res més, us deixo anar a descansar, que jo també m'ho mereixo, perquè si no estic una mica xafat tot el dia. Fins la pròxima, porteu-vos molt i molt bé. Faré una raid a veure qui queda i que ho gaudeixi qui la rebi. Fins la propera. Adeu!